Voy a empezar con la mía, aunque no fue exactamente una proyección astral o visualización remota apropiada. Ser yo. Familiarizado con prácticas ocultistas. 21 años, trabajando en un puesto de seguridad decente, me convertí en despachador. Sueldo bastante decente, no tener que caminar y poder pasar el rato tranquilo es bastante genial. El problema es que mis superiores me tratan mal. No soy fan de eso y se está volviendo insoportable. Aparte de eso, llevo una vida como ocultista maricón. He estado adorando a una deidad tónica de origen egipcio. En realidad me ha ido bastante bien con esto. Han estado pasando cosas raras con el tiempo mientras la adoro. Bastante tonto, pero conseguí un libro con el nombre El Árbol de Joyas para adorar a esta cosa y meditar sobre ella. Me estoy desviando del tema, sin embargo. Salto varios meses hacia el trabajo. Siempre llego temprano, por como una hora. Hay 3 baños en el sitio de trabajo, siempre voy al que está vacío para hacer mi adoración ritualizada y meditación como el maricón que soy. Pretiok.uaf. Las cosas empiezan a ponerse más raras conforme profundizo más en mi práctica. Empiezo a ver la cara de mi Dios, pero de una forma pseudo-imaginal. Se manifiesta como esta figura sombría rara con una sonrisa como de personaje de caricatura. Sigue apareciendo en el ojo de mi mente así, o como un egipcio sin cara. A veces con ojos rojos. La meditación empieza a causarme fenómenos visionarios completamente realistas, cuando tengo los ojos cerrados ahora. En su mayoría solo me lanza hacia paisajes raros. La orilla de un bosque. Un avión estrellándose. En algún lugar muy alto en la atmósfera de la Tierra. Etc. En general, un momento muy interesante. Solo vi una cosa que alguna vez me asustó, sin embargo. En el trabajo. En el baño. Termino la primera parte del ritual, ahora estoy meditando. Me sacudo y me muevo sin control, lo usual. Finalmente mi cuerpo se calma. Me transportan hacia una oscuridad tridimensional, pero hay algo similar a algún tipo de niebla ahí. Sé que estoy en algún tipo de paisaje, pero no puedo distinguir ninguno de los detalles. Solo sé que estoy afuera en algún tipo de llanura, una especie de espacio abierto. Algo se siente mal, sin embargo. No sé qué. Simplemente se siente antinatural aquí, como si algo no estuviera de la forma en que debería estar. Sin saber qué hacer aquí, simplemente sigo la corriente como normalmente lo hago. Veo algo adelante, un par de animales. A una distancia física de más o menos 6 metros de mí. Pero no está bien. O sea, las proporciones físicas de las cosas que veo frente a mí son incorrectas para los estándares de cualquier animal de nuestro mundo. Es literalmente que simplemente no está bien. Me molesta a un nivel fundamental de la misma manera que las cucarachas podrían molestar a alguien por verse demasiado extrañas. Mi mente lucha por registrar lo que estoy viendo. Apenas recuerdo cómo se veían en realidad, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por describirlas. De nuevo, solo hay 2 de ellas, una era de un blanco pálido y la otra de algún tono de café. Tratando de recordar cómo se veían ahora, eran algo así como si cruzaras una ballena con una llama. Un poco similar a la llama de peluche esas de juguete. Pero no exactas. Sus ojos eran más depredadores. Tampoco se veían realmente como una llama en la forma en que se veía ese juguete tampoco. Sus caras eran pequeñas y de forma extraña. Como sea. La blanca era la más alta de las 2, y muy gorda. Su grasa se veía un poco como manzanas fantasma. Casi un poco magullada en apariencia. No gigante, pero muy grande. Yo mido 1,80 m y me habría superado por más de 1 metro. La café era más pequeña y delgada. Aproximadamente del tamaño de un hombre de 1,50 m. Su grasa era más áspera. Mirarlas se sentía mal, y conforme mi cerebro las procesaba empecé a tener la sensación de que estaba viendo algo que no debería. Lentamente se fue acumulando en un sudor frío. Las 2 animales están encorvadas mirando hacia el suelo, estaban pastando. ¿En qué? No tengo idea. No sé si les vi boca o no tampoco, pero sí sé que estaban pastando. Mirarlas me duele la cabeza y se siente como hacer algo que no debería. Observarlas, el malestar general que siento se convierte en una sensación de miedo terrible.
Me siento incómodo, y como si esto fuera más que solo algo que no debería estar viendo ahora, sino que necesito irme. No sé cómo lidiar con eso. Solo observo. Sigo moviéndome aquí y allá por accidente. Capturo su atención, pero no creo que haya sido el movimiento lo que hizo que me vieran. Creo que captaron mi presencia de alguna manera. Ambas voltean a mirarme. No cargan hacia mí. Solo se mueven para voltear y mirarme fijamente de la misma manera que lo harían animales salvajes. Sudor frío total. Absolutamente aterrado. Esto está mal. Vete. Vete ahora. Vete. Juro por Dios que sentí que mi corazón se detuvo. No sé por qué. Pero sentí una presencia inmensamente malévola viniendo de la blanca. Como si fuera un animal pequeño rodeado de tigres hambrientos. Por un breve segundo, y no tenía razón para pensar esto, casi pensé que no iba a poder irme. Finalmente abro los ojos. Casi grito. El corazón me late con fuerza. Voy a trabajar. En cuanto abrí los ojos, la imagen de esas cosas empezó a desvanecerse. No tengo idea si realmente me hubiera quedado atrapado ahí o no, pero se sintió así en ese momento. De la misma manera que a veces pasa en las pesadillas. Me pregunto mucho qué eran esas cosas. Splav aquí. Vengo de la estepa rusa. Serví 6 años en la 34ª División de Infantería Motorizada de Guardia, Distrito Militar de Volga-Ural, estacionado cerca de Ekaterimburgo. ¿Saben lo que hay ahí afuera? Nada bueno. Hay horrores en la inmensidad de Rusia, horrores que nunca estuvieron destinados a ser vistos por el hombre. Ser yo, en el bosque con el batallón en maniobras. Combatiendo insurgentes profundo en el bosque en una misión ficticia de reconocimiento como unidad de exploración. Las órdenes eran mantener silencio de radio a menos que fuera ordenado por causa de entrenamiento. Solo el comandante del batallón, el segundo al mando y los comandantes de compañía tenían permitido usar radios para comunicarse. Profundo en el bosque, manejamos un BRDM-3 con un BTR-80 por un viejo camino forestal, dentro de lo que debería ser una ruta de patrulla normal. Observando el exterior a través del periscopio de la tripulación, vemos un viejo campamento forestal y ordeno por intercomunicador que la tripulación se detenga por completo. Vamos a practicar un despeje del campamento. Desmontamos con la unidad de reconocimiento y el escuadrón del BTR. El barrido y despeje simulado de los edificios revela que este campamento estuvo ocupado hasta hace apenas unos meses. Paquetes de paté recién caducado, galletas, mermeladas, y algunos casquillos de escopeta usados. El equipo del campamento es demasiado viejo, algo de él es de antes de la era soviética, así que probablemente eran cazadores o campistas. Pero algo se siente raro. El campamento tiene esta sensación habitada. Simplemente se siente mal. Mientras seguimos barriendo, encontramos poca evidencia de madrigueras reales de animales o actividad reciente. Ni siquiera pájaros. Este lugar es raro. El zumbido del Kamaz 7403 suele ser tal que se puede escuchar a muchos metros de distancia. Pero en cambio, incluso a 20 metros de distancia, parece extrañamente silencioso. Vamos hacia el edificio administrativo, que está junto a un río. Tumbamos la puerta a patadas, el hombre punta entra al edificio. Maldice fuerte y retrocede tambaleándose. El olor nos golpea. Podredumbre. Descomposición. Enfermedad. El edificio ha sido lentamente reclamado por la naturaleza. Madera podrida y agua de pantano estancada en el piso, y el aire apesta a miasma. El olor amargo e inconfundible de carne descompuesta y podrida es abrumador, y todos retrocedemos un poco. Alguien jala la puerta para cerrarla, la cual se cae de sus bisagras. Maldita sea, vamos a oler esto para siempre. Nos alejamos del edificio de vuelta hacia los vehículos, hacemos que la tripulación apague los motores para poder erigir una antena de radio. Después de 2 horas de pelear con ellos logramos armar la red de radio y establecemos un perímetro de reconocimiento. Como estos son maniobras, tenemos cargas de salva instaladas, pero munición real en los vehículos para osos y la inevitable práctica de puntería. Las únicas armas con munición viva cargada son las de los vehículos blindados y el fusil de francotirador SBD. El silencio de radio nocturno se rompe por el mando del batallón y reportamos. Nos dicen que completemos el piquete mañana en la mañana y nos reunamos con una unidad de ingenieros. Está bien. JPEG. Comemos, bromeamos, reímos durante las siguientes horas.
Un tipo trajo su guitarra y nos sentamos a cantar y tocar. Apagamos las luces, establecemos turnos para dormir en los BTR, increíblemente incómodo, mientras rotamos guardia, 4 turnos de 5 hombres. En algún momento del segundo turno me despierta alguien moviéndose dentro del BTR. Me doy cuenta de que necesito orinar, así que trepo hacia afuera. Diablos, qué oscuro está. Uno de los guardias casi se tropieza conmigo cuando me acerco a él, así de oscuro está. ¿Cómo diablos logran ver algo, muchachos? Te acostumbras después de un rato. Camino como 40 metros lejos del BTR y dejo fluir el Volga. Mientras mi poderoso chorro se estrella hacia adelante, escucho pasos detrás de mí. Probablemente solo es la patrulla caminando para el cambio de turno. Noto justo entonces que el olor todavía es muy palpable desde el interior del edificio. Entonces escucho algo que no esperaba. El sonido de un chorro de orina mucho más fuerte. Bliat, ¿qué estás mirando de mi verga entonces? El olor de repente se vuelve insoportable. Ácido úrico y carne podrida. Escucho un gruñido bajo. Diablos. Corro de vuelta por donde vine. Al hacerlo, choco contra una masa enorme, cubierta de algo levemente húmedo y de pelaje grueso y apelmazado. Al mirarla, está erguida, de al menos 2,5 metros de alto. Me empujo para alejarme de ella y escucho ese gruñido profundo de nuevo. Diablos. Bliat, hay un oso. Corro hacia lo que supongo que es la posición de guardia mientras grito sobre un oso. ¡Bang! Golpeo el costado del BTR. Quedo inconsciente al instante. Cuando despierto, ambos vehículos están encendidos, las luces han inundado el área, y todos me están rodeando. Vergonzoso, el fusilero senior del destacamento simplemente corrió hacia el BTR gritando sobre un oso con la verga afuera. El médico me está examinando muy de cerca. Estoy bien, solo me duele la cabeza. Sí, pero, ¿de dónde salió esta sangre? ¿Qué? Me miro hacia abajo, estoy cubierto de sangre. No salpicada, sino cubierta. No es mía, no es de mi cabeza. Un artillero se desliza fuera de la torreta. No sé con qué diablos te topaste, pero es rapidísimo. ¿Qué? En cuanto grité, Oso había encendido la unidad de potencia auxiliar de las armas para ver qué haría un cañón de 30x 165 mm contra un oso. No alcanzó a dispararle porque lo despertó, pero logró verlo moverse en modo de zoom bajo, y dijo que era grande y rápido. Me lavo la sangre y me cambio de ropa, cambiamos a munición viva en las armas, para mantener la defensa contra osos al máximo, y seguimos con la patrulla. La noche por lo demás es generalmente tranquila para nosotros, pero toda la noche puedo ver, justo en las orillas de mi visión, algo moviéndose entre las sombras. Cuando llega a la mañana transmito algunas cosas básicas al mando. El mando pregunta si todavía necesitamos evacuación médica de anoche. Alguien se adelantó. No, mando, no necesitamos evacuación médica. Nos movemos hacia la ubicación de la unidad de construcción, erigimos un segundo piquete de radio. Mientras disfrutábamos el almuerzo, las luces de transmisión del piquete se encienden desde nuestra última radio, indicando que alguien empezó una prueba. Eso es un no. Entonces una voz sale por la radio. Suena como yo. Necesitamos evacuación médica, comando, maldita sea. ¿Qué? El mando pierde la cabeza por el uso no autorizado de las comunicaciones de radio sin disciplina apropiada. No pueden identificar de qué unidad es, así que gracias a Dios nos salvamos de una acción disciplinaria directa, pero podemos. ¿Qué diablos fue eso? Mirada de asombro de toda la unidad. Nosotros, tenemos que ir a ver. Regresamos a toda velocidad hacia el piquete de radio. Mientras entramos al área, el artillero grita un objetivo. ¿Qué? Objetivo térmico a 120 metros dentro del edificio. El edificio administrativo. Disparamos. Es el oso, voy a disparar. Antes de que pueda decirle que espere, una descarga de 6 rondas de proyectiles perforantes incendiarios y explosivos de alto poder sale disparada del camión en un frenesí lleno de humo. Silba. Desmontamos. Rifles listos, apuntamos hacia el edificio administrativo, que ahora está humeando. Desde el intercomunicador del vehículo, contacto al frente. 2 disparos hacia la puerta, seguidos por la ametralladora coaxial. Empezamos a disparar también. Después de que nos detenemos, el edificio ha sido completamente ventilado. Entramos. O sea, tenemos uno de los cohetes antifortificación. El artillero del RPG-7 se ríe levemente ante la sugerencia de que lo dejemos disparar uno, pero decidimos no hacerlo. Con cautela, y con cargadores completos, entramos al edificio administrativo.
Huesos. Huesos por todos lados. Sangre. Pelaje. Piel. Órganos. Y el cadáver de un oso, de aproximadamente 1,8 metros de altura, hecho pedazos y lleno de agujeros. Lo logramos. Miramos alrededor del edificio administrativo. El maldito olor asqueroso es demasiado y empieza a hacernos salir a todos. Notamos que hay un sótano. Ilumino hacia abajo con una linterna. Al hacerlo, alcanzo a ver un vistazo de una cara retorcida y mutilada de alguna cosa. Se retrajo demasiado rápido para que la viera completamente, y mi mente ha llenado los espacios en blanco. Para mi horror, escucho algo. B. Bliat, parte de mí quiere disparar. Parte de mí quiere aventar una granada hacia el sótano. Y todas las demás partes de mí quieren irse. Así que eso hago. Estamos revisando la radio, mis ojos están pegados al edificio. Todavía sale humo de él. Una unidad de señales llega unos minutos después. Estos desgraciados estaban jugando con nosotros, seguro. Sí, claro. Mientras nos preparamos para irnos, siento una inquietud generalizada. Debí haber jalado el seguro. Oigan, en realidad tengo un montón de historias de mi papá y mi abuelo ya redactadas. ¿Quieren que las publique aquí o en un nuevo hilo? Está bien, discúlpenme el formato. Normalmente no publico mucho en 4chan, solo suelo espiar /x/, pero con las fiestas he podido escuchar más historias de mi papá, así que pensé que a ustedes les gustaría escucharlas. Las primeras dos son de mi abuelo. Había escuchado historias sobre mi abuelo desde que era niño. Era el papá de mi papá y había vivido mucho en la vida, y esto a su vez generó algunas de las historias más increíbles que había escuchado en mi infancia. Después de la Guerra de Corea, se convirtió en oficial de la ley en Lubbock, Texas, a finales de los años 50, siendo el primer hispano empleado en el sistema de servicio civil de Texas ahí, y después de 1960 a 1967, sirvió como agente de la patrulla fronteriza de Texas, siendo uno de los primeros 5 hispanos empleados por esa agencia hasta ese momento. Después trabajó para el Servicio de Aduanas de Estados Unidos, y la DEA en los años 70. Mi papá siempre me contaba historias increíbles, y no todas encajan aquí, y algunas no son mías para compartirlas, pero tiene dos que, aunque no le pasaron a él, se las contaron a mi papá, quien después me las contó a mí con bastante detalle. Las siguientes dos historias suceden entre 1960 y 1967. La familia de mi papá vivía en el pueblo del suroeste de Texas llamado Eagle Pass, que es un pueblo fronterizo que colinda con la ciudad mexicana de Piedras Negras. Mi abuelo hacía trabajo de patrulla fronteriza ahí en los pueblos fronterizos cercanos dispersos a lo largo del río Bravo, la Trampa de Arena. Antes de entrar en esta primera historia, tengo que explicar qué es una trampa de arena. No es exactamente una trampa. Hay algunos puntos a lo largo del río Bravo lo suficientemente bajos como para cruzar sin mucho esfuerzo. Estas áreas están patrulladas, pero no se pueden monitorear las 24 horas, especialmente en esa época, así que a veces los inmigrantes pasaban sin ser detectados. En los lugares donde la maleza no era demasiado densa, tiraban capas de arena y la alisaban, esto les permitía monitorear y contar huellas y rastrear quién o cuántos estaban cruzando el río hacia Estados Unidos. Mi abuelo trabajaba el turno de la mañana y llegó a la estación supuestamente para ponerse al día con papeleo y tomar café. Fue ahí donde encontró al oficial del turno de noche, a quien voy a llamar el señor L, en la estación, de vuelta de su puesto más temprano de lo que debería. Estaba pálido y se veía muy angustiado. Mi abuelo le preguntó al señor L qué le pasaba y le contó la siguiente historia. El señor L había estado escuchando rumores sobre un puesto espeluznante en Del Río, un pueblo al norte de Eagle Pass. Básicamente, había un punto bajo en el río donde los inmigrantes cruzaban y entraban a tierras privadas de rancho. Frecuentemente se enviaba a múltiples agentes de patrulla fronteriza a revisar la trampa de arena para ver si algo estaba pasando, pero nunca conseguían ninguna huella. Necesitaban a alguien que fuera a monitorear más de cerca ese lugar, sin embargo, nadie quería quedarse ahí después de que oscureciera. Se rumoraba que la zona era inquietante y muy posiblemente embrujada. El señor L pensaba que eso era pura tontería.
Mi papá describe al señor L como un hombre muy alto, cabeza rapada, y muy rudo. El tipo de persona que no aguanta tonterías de nadie. Decidió que iría él mismo de noche a demostrarles a los demás que solo eran un montón de miedosos. Maneja hasta la estación de Del Río y empieza a prepararse. Muchos de los otros tipos le decían que no se preocupara, que podían revisar la trampa por la mañana buscando huellas, y mostraban señales evidentes de preocupación, pero por supuesto él lo ignoró y le entregaron un manojo grande de llaves. Las llaves servían para abrir los múltiples portones de rancho en el condado, ya que iba a manejar profundamente hacia la mitad de la nada y a través de múltiples propiedades. Se subió a su vehículo de servicio, se aseguró de tener todos los suministros que necesitaba, y se dirigió por el viejo camino del condado y después giró hacia un camino de rancho con portón. Le tomó más de una hora pasar por múltiples portones y manejar por caminos de tierra descuidados solo para llegar al punto. Salió por la tarde, y para cuando llegó al puesto, ya estaba anocheciendo. Dijo que el lugar estaba lleno de mezquite, creosote y todo tipo de maleza. No se podía caminar entre la maleza a menos que tuvieras un tractor que despejara el lugar. Había, sin embargo, un pequeño sendero desgastado que llevaba desde el río que apenas se podía cruzar. Aquí es donde se había colocado la trampa de arena, ya que servía como punto de estrangulamiento para cualquier tráfico a pie. Por supuesto, la trampa estaba libre de huellas, así que se instala y espera a que llegue la noche. La noche fue bastante tranquila. La luna estaba afuera e iluminaba el área con una luz tenue y etérea. El aire estaba quieto, y a pesar de estar en medio de la nada en Texas, no había muchos de los sonidos nocturnos habituales a los que estaba acostumbrado. Dice que se habría quedado dormido, pero la falta de sonido lo mantenía alerta y lo ponía innecesariamente ansioso. Alrededor de las 3 o 4 de la mañana, empezaba a tener la sensación de que tal vez este lugar no era tan malo después de todo, y que su ansiedad era solo por escuchar el silencio. Entonces se escuchó el sonido de algo. Apagó su cigarro y apretó su agarre en su arma corta calibre 357 Magnum. El sonido de maleza siendo empujada a un lado y pasos se acercaban más. La luna estaba más baja ahora y estaba muy oscuro, pero podía ver las siluetas de 3 hombres entrando a la vista. Emergieron de la maleza, pero algo estaba mal con su apariencia. Pensó que tal vez era por la falta de luz, pero sus siluetas eran negras como el carbón. Estaba oscuro, pero estas formas se veían más oscuras que la noche misma. Sus ojos brillaban de forma similar a como brillarían los de un gato si les alumbraras la cara en la oscuridad. Les gritó pero siguieron moviéndose, ignorando sus órdenes de detenerse. Caminaban en fila india, avanzando lentamente por el sendero. Apunta la luz de su vehículo hacia ellos y siente su sangre helarse. Las formas se ven como sombras proyectadas en una pared en un espectáculo de marionetas. Era de noche, pero estas formas se veían como si fueran alguien caminando frente a su reflector, pero las sombras que se proyectaban estaban desprendidas de cuerpo y no pertenecían a nada. Se quedó parado con asombro y miedo durante probablemente 45 minutos. Las formas ya no estaban y ya no había ningún sonido viniendo de la maleza. Bajó a revisar la trampa de arena, y descubrió que seguía lisa, como si nadie hubiera cruzado nunca esa área. De repente sintió pavor, y como si algo lo estuviera observando. La sensación no se iba y empezó a sentir miedo. Se subió a su vehículo y se fue. Manejó directamente hacia Eagle Pass, y como mi abuelo había llegado temprano, escuchó todo del ahora sacudido señor L. Mi abuelo no se divirtió en ese momento, ya que el señor L. no bromeaba consigo mismo, ni había venido a cerrar los muchos portones de rancho detrás de él. Ojalá pudiera decir que esta es la parte divertida de la historia, pero mi abuelo tuvo que ir por él mismo y entregar las llaves de vuelta a la estación de Del Río y dejar que ellos se encargaran de eso. El señor L nunca volvió a esa zona, pero dejó de burlarse de las historias de sus colegas. Curiosamente, no cambió mucho en él. No tenía miedo de nada, y era un tipo rudo en general. Pero cada vez que el señor L volvía a contar la historia después, mi papá podía notar que había sido un evento que realmente lo sacudió. Mi abuelo siguió escuchando historias sobre ese puesto remoto de Del Río, pero con el tiempo escuchó menos, ya que le asignaron trabajos que lo alejaban de ese pueblo.
Él cree que estaba embrujado, y la gente decía que era un lugar maligno, y aunque nunca atraparon a nadie en esa área durante sus 7 años como agente de patrulla fronteriza, definitivamente algo estaba cruzando por ahí. Más genial. Esta es otra de las historias de patrulla fronteriza de mi abuelo. Es otra que no le pasó a mi abuelo directamente, pero se la contó un colega mientras intercambiaban historias una mañana en la estación. Su colega, a quien llamaremos Angus, era otro de esos tipos texanos de verdad, sin tonterías. Se graduó de la Universidad de Texas A&M, era un vaquero genuino, y había trabajado como peón de rancho durante años antes de entrar a la patrulla fronteriza de Texas. Patrullaba ranchos y otras propiedades cerca de la frontera a caballo, y monitoreaba trampas de arena y buscaba a cualquiera sospechoso. Este incidente en particular ocurrió cerca de Rio Grande City. Estaba a caballo en medio de la nada, en un rancho en el condado de Starr, Texas. El sol estaba muy fuerte, y no se había topado con nadie ni nada durante horas. Estaba a millas de distancia de cualquier camino de servicio, mucho menos de un camino del condado, y empezó a sentir sed. Tomó un breve descanso para beber agua e hidratar también a su caballo. Se limpió el sudor de la frente cuando, tal vez a 150 metros de distancia, vio una figura moviéndose a través de las llanuras a un ritmo decente. Tomó un sorbo de su cantimplora y sacó sus binoculares. Pudo ver que era un hombre mayor, con sombrero de vaquero montando un caballo a trote ligero. Angus cerró su cantimplora y se puso de nuevo los binoculares alrededor del cuello. Reportó por radio el incidente y montó su caballo y salió tras la persona, esperando interceptarlo. Empezó a galope completo, levantando polvo detrás de él. El área era montañosa y pasó una curva y vio que el jinete ahora estaba más lejos de lo que estaba antes. Confundido pero determinado, Angus le enterró las espuelas en el costado a su caballo para hacerlo ir más rápido. Empezó a ganar terreno con el otro jinete. Desapareció detrás de otra curva pero Angus iba justo detrás. Cuando Angus dio la vuelta a la curva, vio que el jinete estaba incluso más lejos ahora. Angus empezó a molestarse. Obviamente el tipo se estaba burlando de él y estaba listo para atraparlo. Hace que su caballo vaya todavía más rápido. Su sombrero apenas seguía sostenido, y todo se sacudía y empezaba a soltarse de sus fundas y bolsas. Ganó terreno de nuevo sobre la figura, pero después de otra curva, la figura se alejó todavía más. Nunca había hecho correr a su caballo tan rápido. Sus gruñidos eran ásperos y trabajosos. Después de cada curva, la figura se alejaba cada vez más y más lejos, hasta que finalmente desapareció. Por miedo a la seguridad de su caballo, decidió cancelar la persecución y reportó por radio que el sospechoso había escapado. Se bajó del caballo y le dio agua. Probablemente habían viajado de 8 a 16 kilómetros, desde donde originalmente había visto al jinete solitario. Decidió regresar. Empezó a notar que las únicas huellas eran las suyas. Ningunas otras huellas más que las de su propio caballo se encontraban en todo el camino de regreso. Le contó a todos en la unidad a caballo de Mcallen al respecto, y les preguntó si alguna vez habían experimentado algo así, pero ninguno de ellos le creyó. Dijeron que era solo un espejismo, o que había tenido un golpe de calor. Angus les aseguró que conocía las señales de un golpe de calor y sus propios límites. Había sido peón de rancho por años, después de todo. No habría seguido si no supiera que estaba lo suficientemente bien como para hacerlo. Lo dejó pasar por un tiempo, pero se sintió confundido cuando hizo algo de trabajo en Eagle Pass. Nunca pareció asustado al respecto, pero sí desconcertado. Siguió trabajando en esa área del condado de Starr, pero nunca volvió a experimentar nada parecido. Está bien, una última, supongo. Esta es la historia de Owen y de mi papá. Esta historia sucede verdaderamente en medio de la nada a mediados de los años 70, cuando mi papá tenía como 11 o 12 años. La forma en que mi papá describía dónde pasó era cerca de Alpine, cerca de Terlingua, lo cual es gracioso, porque esos pueblos están como a 128 kilómetros de distancia entre sí. Si consiguen un mapa de Texas, sin embargo, y miran debajo de Marfa y Alpine, y un poco arriba del Parque Nacional Big Bend, van a ver una extensión enorme de la nada que son cientos de miles de acres de tierras privadas de rancho y simple nada texana en general.
Mi papá estaba con su tío y sus primos, quienes tenían una propiedad en medio de la nada, y se iban a quedar ahí unos días según lo planeado. Se podía llegar viajando más de 64 kilómetros de camino de tierra, y esto significaba más de 2 horas de manejo lento y con muchos baches. El día estaba caluroso, pero hermoso. Ni una sola nube en el cielo. Cuando finalmente llegaron a la pequeña propiedad, empezaron a desempacar la camioneta y meter sus pertenencias adentro. El tío de mi papá dijo que tenían que subir una colina para llegar a un pozo y así poder juntar agua. Así que todos subieron la colina hasta donde estaba ubicado el pozo con sus cubetas y cantimploras. Mi papá estaba haciendo tonterías esperando su turno, pateando algunas piedras por ahí. Fue entonces cuando uno de sus primos señaló hacia el cielo. Había una nubecita en el cielo, y era la única nube en todo el cielo. Dijo que era pequeña, gris, y muy redonda. Casi una esfera perfecta. Todos dejaron lo que estaban haciendo para observarla. Poco a poco se fue haciendo más y más pequeña, y finalmente desapareció. Pensaron que se había evaporado, y pensaron que era un fenómeno climático curioso. Cuando mi papá tomó su turno en el pozo, su primo gritó que había vuelto. Mi papá se dio la vuelta, y efectivamente, ahí estaba. Estaba en exactamente el mismo punto y estaba estática, sin moverse, pero de nuevo, se fue haciendo más y más pequeña, y desapareció. Después volvería a aparecer. Observaron esto suceder durante unos 15 minutos. Mi papá, siendo el más joven, tenía curiosidad de verla de cerca con los binoculares y se los entregaron a mi papá. Mi papá dijo que no se parecía a una nube en absoluto, más bien parecía una nube de humo arremolinándose. Se encogería sobre sí misma, y después reaparecería de la nada. Dijo que se sintió invadido por el miedo, y sintió el impulso de acostarse. Estaba temblando y no sabía por qué se sentía tan nauseabundo y asustado. Su tío llevó a todos de la colina de vuelta hacia la cabaña. Se sintió mejor después de unos minutos, y nada más así volvió a pasar el resto del fin de semana. Le pregunté cuando estaba en su casa si tal vez era una nube de humo o una señal de humo, pero él me explicó que no había ninguna columna de humo conectada a eso, y que estaba demasiado alto para ser polvo o cualquier otra cosa. Tampoco podían entender por qué se quedaba atascada en el cielo, en ese único punto, encogiéndose sobre sí misma y después reapareciendo, como una danza pulsante espeluznante. Volvió a ir ahí un par de veces después de eso, pero nunca volvió a experimentar nada remotamente parecido. Hay muchas historias sobre esa área. Las luces de Marfa han sido desmentidas, pero hay otros sucesos misteriosos que salen de Big Bend, y entre la carretera 67 y la 118. Eso es todo lo que tengo por ahora. Un texto verde bien de mierda está por venir. El verano después del último año de la preparatoria está lleno de muchos recuerdos felices que la mayoría nunca vamos a olvidar. Este no es uno de esos recuerdos. Ser yo, 18 años, viviendo en el valle de Willamette en Oregón. El último año de preparatoria está a punto de terminar y ha estado haciendo calor últimamente. Vamos a jodermate.jpg. Planeamos una fiesta enorme por el día de saltarse clases del último año junto a un lago cerca del pueblo. En realidad hay 2 lagos cerca del siguiente pueblo. Uno está más bajo que el otro, y el más alto está más cálido y se usa para llenar el segundo durante el verano. Decidimos que la mejor opción para la fiesta sería el lago más alto, porque hay menos policías, más bosque para correr y esconderse, y más privacidad para nuestras actividades paganas. Avancemos rápido un par de días hasta el día de la fiesta. Una tonelada absurda de gente se dirige hacia allá para nadar y festejar con nosotros. Probablemente más de 20, pero llenamos 2 camionetas Suburban y una pickup. Todos subimos apretados y emocionados, cantando canciones y tomando en el camino. Buen momento. El camino donde íbamos estaba bastante ventoso, con una colina empinada subiendo de un lado y una pendiente descendente más suave hacia el lago del otro lado. Nos orillamos al hombro del camino y un pequeño ejército de hormonas invade el lugar. El agua está tibia, las chicas y los tragos están fluyendo. De repente, un chico llega, la chica Brittany empieza a gritar y a señalar hacia él. Todos nos vemos algo asustados porque él trae una pistola en el brazo. Se ríe y se presenta a sí mismo como Wayne. El amigo borracho Nick se les acerca y él y un par de tipos empiezan a hablar un poco entre sí.
Eventualmente sale el tema del arma, y Wayne explica que está bastante vago sobre qué está cazando, y yo estaba pensando que íbamos a revivir Deliverance esa noche, solo estoy rezando por no terminar como Bobby y tener que chillar como cerdo. Por supuesto que sigo bebiendo y Nick se queda callado y dice que esta noche tal vez no sea la mejor para acampar aquí, fiesta, etc. Ignora esa mierda, soy un adolescente borracho.pdf. Eventualmente Wayne se va a casar Bigfoot o lo que sea. Nota al margen sobre Wayne. El verano pasado en realidad lo mataron junto a ese lago. Había un artículo en los periódicos sobre él siendo algo así como un rastreador experto y viviendo en esos bosques por largos periodos de tiempo. No creo que su muerte tuviera nada que ver con los eventos posteriores de esta historia, pero el consenso general del pueblo en el momento de su muerte fue que la noticia era pura mentira. De todos modos, una chica llamada Shannon decide que ella y su novio deberían ir a acampar. Supongo que así le dicen los chicos hoy en día. Suben la camioneta pick-up hacia el sitio y proceden a tocarse las partes íntimas. Un par de horas después decidimos, al diablo, ir a nadar todos y volver después. Como los asientos extras son en la pick-up, algunas personas tienen que amontonarse en la parte trasera de la Suburban. Algo se sentía un poco raro en ese momento, pero lo achacamos al alcohol. Seguimos manejando cuesta arriba por el camino, contando los marcadores de milla mientras avanzamos. El camino hacia el sitio era un camino de grava de mala calidad al lado del camino principal, casi en el marcador de milla 20. Llegamos al camino y tenemos que detenernos porque hay un árbol cruzado en el sendero. No era un árbol tan grande, así que todos nos bajamos y lo quitamos del camino. Todos volvemos a subir a los autos y de nuevo algo se siente raro. ¿Se nos olvidó alguien?, pregunta Nick. Concluimos que teníamos a las 18 personas que necesitábamos, pero algo seguía sintiéndose extraño. Eventualmente logramos llegar al sitio. Obviamente este no era un campamento real y no tengo idea de cómo mis amigos lo encontraron, pero aparentemente habían ido a este lugar un par de veces y nunca habían tenido problemas con la ley. Estaba a unos 11 kilómetros del camino de grava, adentro del bosque de coníferas. Estábamos rodeados por todos lados por paredes densas de árboles. Era un lugar bastante bueno, pero, más importante aún, era discreto, que era exactamente lo que necesitábamos para esa noche. Había un pozo de fuego grande en medio, pero las piedras alrededor aparentemente estaban esparcidas por el claro. La pick-up estaba estacionada pero no había nadie afuera y el campamento se veía como 10% armado. Decidimos ir a buscar a Shannon y a su novio Kyle, pero cuando llegamos hasta la camioneta los vimos completamente vestidos, solo sentados en la parte trasera. Nick golpea la ventana con la mano y juro que ambos saltaron asustados. Se dan cuenta de quién es y salen. Les preguntamos qué tan raros habían estado, un poco sacados de onda, y nos explican que habían estado armando el campamento hacía como una hora. Sabemos que fue eso porque ellos fueron los primeros en establecer eso, cuando escucharon un olor realmente asqueroso viniendo del bosque. Fueron hasta el borde del claro cuando escucharon voces bajas balbuceando en el bosque. Se largaron de ahí a la maldita rapidez y se encerraron con seguro en la camioneta. Inmediatamente estuvimos preparados para pelear con ellos hasta que señalé que hacía como una hora todos habíamos estado tratando de mover un árbol que había quedado en medio del camino. Confusión general cuando dijeron que no había ningún árbol en el camino de subida, pero bueno, Oregón tiene muchos árboles y a veces se caen porque los árboles son tontos así. Probablemente estos dos solo estaban paranoicos por la marihuana. Terminamos de armar el campamento mientras el sol empieza a ponerse y empezamos los preparativos para la noche. Hacemos algo de comida, pero con 20 personas se acaba bastante rápido. Seguimos bebiendo, fumando y pasándola bien. Eran como las 10:30 cuando una de las chicas viene corriendo del bosque gritando sangre por toda la boca. Todos dejan de hacer lo que están haciendo. Ella dice que su espalda le picaba y ella solo estaba mirando hacia el suelo. Cuando le hablamos, levantó la cabeza y empezó a temblar. Esto fue extraño hasta que nos dimos cuenta de que no era ninguna de nosotras y ella se había asustado al respecto. La mayoría de los chicos estaban bien borrachos e inmediatamente enojados con este tipo en el bosque. Decidimos que debía ser Wayne casando con nosotros y así que un escuadrón de élite de estudiantes de preparatoria borrachos armados con ramas de distintos tamaños salió hacia donde ella había estado. Nos separamos un poco en el bosque, era un sentimiento bastante inquietante, y después de unos 15 minutos decidimos que habíamos asustado a Wayne. Estábamos regresando al campamento cuando el hedor empezó de nuevo.
Lo único que puedo describir es que olía a cabello quemado más el olor metálico de tener una hemorragia nasal ensangrentada, solo 10 veces más fuerte. Una o dos de las personas más ebrias en realidad vomitaron. Uno de los chicos, Sam, decide que ya tuvo suficiente y quiere regresar. Después de algo de debate decidimos que él probablemente estaba lo suficientemente sobrio como para manejar y que le dejaríamos llevar una pickup llena de vuelta a su casa. La chica del bosque, Nick, Sam y una segunda chica se van en la camioneta. El olor se había ido bastante ya. No queríamos que nos etiquetaran de cobardes. Ignora esa mierda, soy un adolescente borracho.pdf. Seguimos bebiendo y divirtiéndonos, ignorando la sensación de que algo estaba mal. Eventualmente tengo que orinar, así que mis amigos Fletcher y Hesn, a quienes nos referimos como Skeeter por nuestros amigos, caminamos por el camino de grava unos 150 metros para drenar la vena principal. Mientras estamos orinando notamos a alguien en medio del camino un poco más adelante. Estoy un poco inquieto porque Skeeter es un tipo enorme, jugó fútbol americano universitario como linebacker, así que supuse que íbamos a estar bien. Nos acercamos hacia la persona, que tiene la espalda hacia nosotros de nuevo. Reconozco esa sudadera. Sam está parado en medio del camino, en la oscuridad, mirando hacia el suelo. De nuevo algo se siente mal, pero no logro identificar bien qué, así que empezamos a llamarlo. Sin respuesta. Empezamos a caminar hacia él y su cabeza se levanta y podemos verlo temblando. Finalmente me di cuenta de que estaba tan mal. El bosque a nuestro alrededor está muerto en silencio y ha estado así por un rato. Detengo a mis dos amigos y les susurro esto. Skeeter no cree que sea algo grande, pero Fletcher es un cazador ávido y está de acuerdo en que algo no está bien. Volvemos a mirar a Sam y él está más o menos a la mitad de lejos de lo que estaba antes, con la espalda todavía hacia nosotros y temblando, como si estuviera doblado en silenciosas carcajadas. Eso fue suficiente para Skeeter y todos salimos corriendo de vuelta al campamento. El resto del grupo nos está mirando preocupados a todos nosotros, incluso el gigante de Skeeter, pálidos como fantasmas, tartamudeando sobre que necesitamos irnos. Hay una gran discusión sobre cómo nadie de nosotros puede manejar porque todos estamos demasiado ebrios y que estamos tratando de molestarlos y no es nada gracioso. El olor regresa, peor esta vez y de hecho vomito, mayormente cerveza. Ramas empiezan a quebrarse en las afueras del campamento. Solo podemos escuchar esto porque el bosque no ha vuelto a hacer ningún ruido. Fletcher, el cazador, se ve como que está a punto de hacerse encima mientras señala que un animal de 4 patas no haría sonidos así al caminar, solo uno bípedo. Eso es lo que escuchamos. Una voz gutural sale del bosque. Denme mi maldita cerveza. Hubiera sido cómico si no me hubiera estado orinando encima ya del susto y la voz no hubiera sonado tan humana. Sonaba como un perro mezclado con una mujer gritando, con pausas irregulares y ajustes de volumen. Ayúdenme, malditos. Pánico masivo. Gente corriendo hacia los autos, logramos llenar una de las Suburban y la mandamos con el conductor designado y borracho, mi amigo Nick. Llenamos la otra Suburban y me dejan afuera para apagar el fuego. Bueno, borracho, Anon, 18 años, no soy corredor rápido. Corro como muerto para aventar el balde de agua sobre la fogata y salgo corriendo de vuelta al auto como Usain Bolt. Probablemente podría haber conseguido un aventón hasta la mitad del camino. Me subo sobre las 2 filas completas de asientos y tomo mi lugar hasta atrás. Logramos llegar de vuelta al camino principal y estamos a mitad de camino de vuelta cuando vemos a la otra Suburban en una zanja con todos alrededor. Nick está estrellado como borracho. Nick en realidad no cruza miradas con nadie y está murmurando algo entre dientes. Me acerco a él y me doy cuenta de que está recitando el Ave María entre dientes. No me reconoce y se ve pálido como fantasma. El olor está de vuelta. Estamos tratando de averiguar qué hacer con la camioneta cuando el camino entero se ilumina como si fuera de día. Uno de esos camiones enormes y elevados con 1.000.000 de luces se detiene junto a nosotros. Nos ilumina durante lo que se siente como una hora, probablemente más como un minuto. Las luces se apagan y Wayne sale con su arma en mano. Bastante inquietante viniendo de aquí, la gente del primer Suburban a su camioneta. Pide los nombres de cada uno de nosotros antes de dejar que alguien vuelva a subir a un auto. Nos deja a todos en nuestras casas de amigos y se va. Nick recibe una multa grande y le suspenden la licencia por conducir bajo la influencia y abandonar la escena del accidente. Se lastimó él mismo unos 3 meses después. Había estado quejándose de falta de sueño y creo que toda la experiencia lo afectó de verdad.
Skeeter y yo nos encontramos con Wayne de nuevo el verano siguiente en el lago, en un pozo de natación popular. Se veía bastante honesto sobre la mayoría de las cosas hasta que le pregunté por qué había tardado tanto en llegar o por qué nos preguntó por nuestros nombres cuando nunca escuchamos nada al respecto después, aparte de Nick. Nunca voy a olvidar su respuesta. Cuando llegué hasta ustedes eran 17 personas, pero cuando pedí sus nombres solo conté 16. Uno de sus amiguitos se regresó caminando al bosque justo cuando estaba con ustedes. Por supuesto que sonaba como pura mentira para mí hasta que empecé a pensar en los eventos de esa noche. Empezando desde el pozo de natación, había habido algo extraño en todo el viaje que no había notado. Siempre había una persona extra con nosotros. Creo que se metió con nosotros al subir a los autos. El bosque estaba completamente en silencio mientras nos movíamos. Vino con nosotros cuando llegamos al campamento, solo se resbaló para salirse mientras nos emborrachábamos, solo para meterse de vuelta sin que nadie lo notara mientras tratábamos de salir de ahí. Por eso tuve que sentarme hasta atrás, porque teníamos una persona extra que nos ponía por encima del límite de asientos. No creo que haya sido nunca en mi auto, pero creo que mi amigo Nick sí lo notó en su auto, y eso fue lo que hizo que se estrellara. Eso fue lo que lo hizo llorar y rezar esa noche, y les garantizo que eso fue lo que lo hizo matarse. Suena como algo sacado de una película. Local Wayne salió de la nada a advertirles, chicos, claro que el adolescente tonto no escucha, procede a que los joda un skinwalker o lo que sea.